Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Buenas noches, oyentes amables, ¿qué tal? Aquí estamos en su programa Educación al Día. Es el programa del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia, como lo decía nuestra directora Karina Andrea Arango Carbonó. Este programa se emite por la emisora virtual educacionaldia.com.co todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 7:30 de la noche, con repetición a las 12 del mediodía, con el apoyo técnico sonoro de Fabián Henao Carbona a través de su emisora virtual. Hoy tenemos muchas informaciones relacionadas con los derechos de los educadores, con las actividades de FECODE y las actividades de nuestra organización sindical Adidas. Bienvenidos, oyentes amables. Se ha realizado una importante Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Los días 8 y 9 fue un plenario de juntas directivas y el día 10 se continuó con una Junta Nacional que habíamos iniciado el año anterior, con asistencia de representantes de todos los sindicatos del magisterio en el país. Se dieron importantes conclusiones. Aquí dan algunas en la voz del presidente de FECODE, William Velandia. Terminamos una plenaria de juntas y una Junta Nacional enriquecedora. Se oyeron posturas distintas sobre estatuto, sobre salud, sobre financiación, de cara a materializar lo que en el acuerdo se condensó. Y por eso, articulado con ella, las mesas que le tenemos que exigir al gobierno se cumplan a cabalidad para que llegue a los acuerdos en este periodo de gobierno, como debe ser, pues se presentan también las tareas de nuestras secretarías. Y dentro de esas tareas que históricamente ha hecho nuestras secretarías, se articulan también las actividades macro de la federación, como son la Asamblea Federal que se propone para el mes de julio y, por supuesto, el Congreso Pedagógico, magno evento de la pedagogía en esa dimensión que hacemos los maestros por una política con una pedagogía de alta calidad, como siempre lo hemos manifestado y defendido en nuestras escuelas y colegios, y que para el mes de octubre tendrá su materialización con un preámbulo en el mes de agosto, 24 de agosto, donde celebraremos los 40 años del movimiento pedagógico, fundamental en la estructura, en el desarrollo y en el quehacer de la política educativa. Y por supuesto, la gran conclusión de un evento que satisfizo a todas nuestras juntas directivas, la decisión de participar políticamente, como sujetos políticos, como constructores de un Estado social de derecho, como dinamizadores de la democracia, desde esa escuela en donde hablamos de gobierno escolar y que sembramos desde nuestra niñez un proceso para cualificar de manera decente, de manera digna, de manera honesta, un proceso que garantice el respeto por la opinión distinta y que permita materializar, como se definió en la Constitución del 91, ese Estado social, ese Estado democrático, ese Estado en paz, ese Estado en el que reconoce al sujeto como de derechos y que tiene que ser una obligación del Estado la garantía plena de estos derechos fundamentales, a la vida fundamentalmente. Los profesores siguen esperando la tabla de salarios. ¿Qué podemos adelantar sobre ese tema? En el tema de salarios está avanzado ya por parte del Gobierno Nacional la expedición de estos actos administrativos que no tienen mucha discusión,
porque está claro que es 1.64 que se definió en la mesa de negociación para el año 22, adicional al 5.62 que es el IPC y que está establecido, hace parte de ese proceso, y a esa suma, en un decreto particular tiene que adicionarse el 2.5 de nivelación salarial para los maestros y maestras del país, de cara pues a que son derechos ganados en la mesa de negociación y que con la movilización de los maestros y la exigencia en la que nos hemos visto rodeados, incluso de nuestra misma Junta Nacional, que en el mes de diciembre hizo presencia en el Ministerio para que se materializaran los actos administrativos, pues son elementos que muestran que la federación, el magisterio como está firme, está vivo y que pues la movilización y la lucha hacen parte de esa dinámica para que se materialicen los acuerdos que se ganaron en la mesa en el justo derecho, el marco constitucional que le compete en este caso a los maestros y maestras de Colombia. ¿Qué mensaje se le envía al gobierno nacional? Porque la Junta Nacional aprueba un paro de 24 horas. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué les quieren decir al gobierno? No, es que lo hemos anunciado. Primero vamos a defender el fondo y el tema de salud como el modelo de salud que hemos siempre tenido los maestros y maestras y sus familias, hoy articulado con la seguridad y salud en trabajo. No ha habido voluntad política ni por parte del Ministerio de Educación como fideicomitente, ni por parte de la fiduciaria como responsable del contrato, para que estos prestadores cumplan a cabalidad lo que se firmó en el contrato. Y en consecuencia, ante esa queja constante porque no se cumple, y los maestros estamos sufriendo las consecuencias, vaya la cantidad de fallecidos que tenemos, vaya la cantidad de maestros que no son atendidos hoy en unos momentos de contagio en donde estamos haciendo presencialidad, pero eso ha sumado número de contagios tanto de niños, niñas y maestros, y la negación del servicio está vigente. Eso obliga a replantear las situaciones y materializar que se dinamicen también los acuerdos, y por eso ya estamos pensando en ese paro de 24 horas propio del magisterio para llamar la atención del gobierno en la exigencia de lo que tiene que ver con la salud de los maestros y maestras, la seguridad y salud y la materialización de los acuerdos, porque ese es derecho y es patrimonio de los maestros en el marco de la negociación, en el marco del derecho constitucional a mejores condiciones de vida de todos los trabajadores y trabajadoras en el mundo y particularmente en Colombia. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Sigamos escuchando las conclusiones del plenario de Junta Directiva y Junta Nacional realizado del 8 al 10 de febrero en la ciudad de Bogotá, con la presencia de representantes de todos los sindicatos filiales a nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Gracias al apoyo del periodista de FECODE Encuentro Radio, Freddy Pinilla, quien nos suministra su programa que hace todos los sábados a través de Colmundo Radio. Aquí tenemos entonces la voz que se escuchó el pasado sábado de Luis Edgardo Salazar, secretario general de FECODE. Esta semana 2 eventos trascendentales, un plenario nacional de todas las juntas directivas del país, donde se presentó un trabajo adelantado, unas bases de temas concretos y temas que son álgidos hoy en la discusión del magisterio, en el sentido de mirar el estatuto de la profesión docente. El estatuto, con algunas observaciones hechas por los asistentes, en la necesidad de poder alimentar la propuesta, las bases de la propuesta, transmitirlas a las regiones para que las regiones las debatan, las analicen, las estudien, las retroalimenten y vayamos avanzando en esa línea de que el estatuto tiene que ser una herramienta para reivindicar la profesión docente, para reconocer lo que consustancialmente y cotidianamente hace el maestro y la maestra desde la práctica académica, pedagógica, didáctica y metodológica, en el que se reconozca la experiencia, en el que se reconozca el mejoramiento, el crecimiento académico de nuestros profesionales de la educación y o la producción académica e investigativa que se puede hacer desde las escuelas y los territorios. De igual manera, el punto de salud, álgido, difícil, complicado, la inoportunidad, el deterioro en la prestación del servicio hace que se vuelvan a mirar unas líneas de exigencia muy fuertes para que en los nuevos pliegos, en los nuevos contratos se tenga la opción sancionatoria
por la mala prestación del servicio. Seguir exigiendo en ese capítulo al Ministerio de Educación Nacional como fideicomitente que cumpla su papel. La fiduciaria tiene que entender y el Ministerio tiene que exigir. Las fiduciarias son funcionarios dependientes del Ministerio de Educación Nacional, por lo tanto deben cumplir su papel, y su papel es el de transferir, su papel es el de facilitar, su papel es el de supervigilar, auditar el cumplimiento también y la efectiva prestación del servicio. Los prestadores que se han manifestado, están al día en los acápites, tienen que cumplir con lo contratado. Nosotros nos corresponde defender. Los acuerdos logrados por el magisterio son positivos para Colombia. Su cumplimiento por parte del gobierno es fundamental y también se requiere consensuar la reforma constitucional al sistema general de participaciones. Por la vida, la salud y la defensa de la educación pública en condiciones dignas, unidos vamos con FECODE. Sobre otros asuntos como el de la salud y otras situaciones que vivimos los maestros en el día de hoy, nos habla Domingo Ayala. Él es el fiscal de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Más conclusiones del encuentro de dirigentes nacionales en Bogotá del 8 al 10 de febrero. Bueno, importante este plenario de junta porque abordamos un tema que tiene que ver con la coyuntura. La participación, nosotros como docentes no somos ciudadanos de segunda clase, asumimos la responsabilidad y hoy FECODE viene jugando un papel importante en la lucha social, pero también en la lucha política desde el punto de vista de exigir los derechos de la ciudadanía, la defensa de la educación pública, la salud que debe ser un derecho y no una mercancía, los recursos suficientes para la educación, la salud, el saneamiento, el agua potable, y por eso estamos planteando lo de la reforma constitucional al sistema general de participaciones. Pero también importante el debate que se da alrededor de la salud. Necesitamos resolver estos graves problemas que tenemos hoy en salud, que está afectando nuestro modelo, si se quiere, exceptuado, y nuestro modelo que hemos ido construyendo a través de la lucha. A su vez, el plan de acción que va a ser la guía del accionar de cada uno de nosotros, la guía que nos va a llevar a que el gobierno nos cumpla los acuerdos pactados. Recordemos lo de un nuevo estatuto docente, recordemos lo del bienestar de los docentes, pero algo muy importante es que este plenario se hace en medio de todo un accionar del pueblo colombiano. Y como tal, ahí se trazan una serie de líneas entendiendo la diversidad de lo que es FECODE desde el punto de vista gremial, pero yo creo que hoy tenemos un compromiso de contribuir a la transformación de este país. Necesitamos un país en paz, un país democrático, un país que genere igualdad de oportunidades, un país que luche por la justicia social y sobre todo un país de derechos, una sociedad de derechos. En la medida en que se tenga una sociedad de derechos, se tienen elementos importantes de bienestar y esos derechos los vamos a conquistar a través de la lucha social, pero también de la lucha política. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Estamos, oyentes amables, en su programa Educación al Día, programa del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Estamos invitando a todos los oyentes, a todos los trabajadores y educadores a votar por los candidatos de la Coalición de la Esperanza para el próximo 13 de marzo, donde tendremos en consulta para la presidencia de la República al doctor Jorge Enrique Robledo, candidato al Senado de la República Jorge Gómez Gallego, y a la Cámara hay muchos candidatos buenos, entre ellos Víctor Correa y la profesora Candy Fonseca. Invitamos a votar bien, y si no se quiere, entonces pues votemos por algunas fuerzas alternativas como Fuerza Ciudadana o Pacto Histórico, pero votemos por candidatos alternativos. Y el presidente Duque ha dicho que todo en el país está bien, se fue al exterior, se fue a Europa, a hablar de que todo está bajo control. Y la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, le ha respondido sobre sus afirmaciones, ha dicho
que eso es falso y que hay que más bien participar de la Jornada Nacional de Movilización que tendremos contra la carestía de la vida el próximo 3 de marzo. Sobre este particular y la convocatoria a la movilización nos habla el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, Fabio Arias. Escuchemos. En la visita que hizo el presidente Iván Duque a la OCDE en París, en su viaje por Europa, la OCDE nuevamente registra de que Colombia sigue teniendo los peores niveles de desigualdad, de pobreza y desempleo de toda América Latina. Sin embargo, a pesar de reconocer eso, las propuestas para resolver estos asuntos, que coinciden plenamente con la misión de empleo que hay en Colombia, son las viejas recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, ¿sí? Más flexibilización laboral, otra reforma laboral y pensional absolutamente regresivas y reformas tributarias también absolutamente regresivas. Es decir, estamos frente al a la vieja situación que siempre Einstein calificó como de ser una estupidez, y es proponer las mismas fórmulas que siempre obtienen los mismos resultados de pobreza, desigualdad y desempleo. Por eso en Colombia no podemos seguir pensando en esa receta neoliberal. Es un fracaso hoy en el mundo. Si algo ha contribuido la pandemia a nivel mundial es hacer ver que evidentemente ese modelo ha sido profundamente fracasado. Y el llamado, por consiguiente, frente a esa circunstancia, es el llamado que hizo el estallido social en Colombia, tanto en noviembre del 2019 como en abril del 2021, y es que evidentemente la agenda laboral, la agenda política, económica, laboral y social tiene que ser otra. Si algo ha hecho el estallido social es poner otra agenda en el tema, es decir, una agenda que sí verdaderamente reconozca la renta básica para toda la gente que ha perdido los empleos y los ingresos, y por tal motivo pueda llevar algo de comer a su casa. Es el hambre lo que ha venido exactamente aumentando en el planeta. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Ahora con el amigo Freddy Pirilla, periodista del programa Encuentro Radio de FECODE, vamos a hacer un recorrido por todo el país para ver cómo está la situación de infraestructura, elementos de bioseguridad, vacunación, alimentación escolar y las dificultades que se presentan también por falta de agua y falta de atención por parte del Estado en las instituciones educativas del país. Aquí está el recorrido nacional. Preocupante la situación en el país porque el suministro alimentario escolar sigue siendo un problema de carácter nacional. En 31 entidades no inicia, mientras que 15 más reportan retrasos. Con el regreso a la presencialidad de los jóvenes estudiantes en 90 entidades del país, la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar reportó que en 31 de estas no inicia aún la entrega de las raciones que hacen parte del programa de alimentación escolar. A esto se le suma que en 15 regiones hay un alto riesgo de incumplimiento por demoras en los procesos de contratación. Juan David Vélez, quien es actualmente el subdirector general de la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar, recalcó que de esas 31 secretarías de educación se conoce de algunas que, aunque tienen algunos contratiempos, son superables a corto plazo. Sin embargo, preocupan 15 entidades a las cuales se hace un llamado de alerta porque el tiempo para superar la oportunidad del programa es incierto. Entre las entidades que presentan mayor riesgo están Chocó, Buenaventura, Cúcuta, Neiva y Pitalito. Ante este panorama, Vélez hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores para que inicien lo más pronto posible la entrega de raciones del PAE a los estudiantes que regresan a la presencialidad. Eso es la información en tanto al suministro alimentario escolar. Gracias, Diego. Seguimos con este recorrido por las diferentes regiones del país. Antes de eso vamos con Paula a visitar a nuestros oyentes, a la gente que nos escribe. De mi parte, un saludo muy especial a Sol María Montaño en Italia.
en Reggio Emilia en este momento está cumpliendo años. Le enviamos un saludo muy especial también a Franco Montanari. Y Paula, ¿quiénes son nuestros oyentes, la gente que nos escribe en las redes sociales? Agradeciéndoles por estar conectados con nosotros desde redes sociales. Un saludo para Diana Rodríguez, Amelba Peña, Luz Marina Ramírez, María Antonia Rincón, Héctor Rangel, que nos saluda desde Palenque, Casanare, y Petronila Utria Cortina. En este momento estamos con la ciudad de Bogotá. Los maestros afiliados en la Asociación Distrital de Educadores, la ADE, nos presentan un informe sobre la mala prestación del servicio médico asistencial. ¿Cuál es la problemática? Los maestros que están en este momento exigiendo porque no hay un servicio médico bueno para los maestros y para sus familiares. El presidente de la ADE, Raúl Vázquez. El tema, voy a iniciar con el tema de la atención médica digna y oportuna. Junto con el sindicato de maestros de Cundinamarca, CONADEC, hicimos un meeting en la fiduprevisora exigiendo se atiendan todas las necesidades de los afiliados. Logramos a través de este meeting, de esta resistencia, que se atiendan a los 13 directivos de Bogotá y los 15 de Cundinamarca en reunión con la fiduprevisora para que den las soluciones oportunas a lo que está pasando en este momento con la atención de los docentes y sus afiliados. Eso es lo que vamos a hacer el próximo 15 de febrero. Nos reuniremos con la fiduprevisora y con la entidad médica y la auditoría para que se solucione esta problemática. Y en cuanto a la situación propia de Bogotá en la falta de inversión, sobre todo en protocolos de bioseguridad, esa ha sido la queja, por eso nosotros reclamamos al distrito que se mantengan los aforos, se mantenga el distanciamiento y se mantengan todos los protocolos de bioseguridad junto con las enfermeras. Ahorita tenemos una problemática difícil de rutas escolares, entonces exigen una presencialidad 100% y no dotan, no dan lo necesario, no hay el presupuesto necesario dentro de una pandemia para que se dé una presencialidad 100%. Irónicamente la exigen, pero no invierten. 7:54 de la mañana, en ese momento vamos con Albeiro Victoria en el departamento de Antioquia. Piden la construcción de las aulas porque en la región en ese momento hay problemas de infraestructura, no hay condiciones de bioseguridad para desarrollar las clases. El maestro Albeiro Victoria, presidente de ADIDA. Hoy en Antioquia la gran problemática sin duda alguna es enfrentar la presencialidad sin condiciones reales en las instituciones educativas, con el tema de la infraestructura que se suma a la presencialidad. Sin duda alguna son las grandes tareas que tenemos como organización sindical. Ahí estamos visibilizando el tema de la infraestructura, la necesidad de construir más aulas, pero también la necesidad que los contratistas que hace más de 5 años dejaron los colegios abandonados retomen el tema y entreguen las instituciones educativas tal cual como se planeó desde un principio. Entonces son grandes retos que tenemos el sindicato, que tenemos los maestros en Antioquia para afrontar esas condiciones que no están dadas para una presencialidad, pero que sin embargo seguimos trabajando la presencialidad. 7:55 de la mañana, gracias por seguir con nosotros. En este momento en el recorrido vamos al departamento del Valle del Cauca. La maestra Eufemia Mosquera denuncia la falta de infraestructura en la región de Cali y en los demás municipios. Hoy, a puertas de la presencialidad, nosotros como gremio tenemos la problemática que se presenta en casi todo el país, que es la realidad de la infraestructura de las instituciones educativas, algunas que fueron reconstruidas o están volviéndolas a hacer nuevamente, ya tienen 2, 3, 4 años si aún no las entregan, como por ejemplo la Vicente Costa de Cali, del distrito de Cali. En otras, en el ente territorial Valle, tenemos problemática en la infraestructura. En Cartago, por ejemplo, un colegio emblemático como el Académico, tenemos en Buga una institución donde los estudiantes están recibiendo sus clases en la cancha de fútbol porque se cayeron el techo, tiene algún tipo de problema. Buenaventura no escapa a eso. Además de eso, el problema de la violencia que se presenta especialmente en el distrito de Buenaventura, lo cual está haciendo que muchas familias salgan de sus territorios y con ellas se llevan los niños, lo cual viene a ocasionar un problema de relaciones técnicas por el desplazamiento. De igual manera, en el Valle del Cauca, como producto de la pandemia, también se desescolarizaron los niños y hay problemas de relaciones técnicas, de igual en el Distrito Educativo de Cali, en todos los entes territoriales.
7:57 de la mañana, gracias por seguirnos, un saludo muy especial a los maestros en Cali, en el Valle del Cauca. Vamos en este momento al Atlántico, los maestros continúan preocupados por el tema de la presencialidad. Desde Barranquilla, el presidente ADA, el maestro Jesús Ávila. Bueno, en el departamento del Atlántico, distrito de Barranquilla y municipio certificado de Soledad y Malambo, pues la preocupación que todavía está latente es el regreso a la presencialidad, en donde, como en todo el territorio, se está exigiendo el 100%, pero que las condiciones no son las adecuadas, las necesarias en todas las instituciones. La gobernadora, los alcaldes han dicho de que todas las instituciones están aptas para la presencialidad, pero realmente en la verificación que hemos realizado nosotros como Junta Directiva, de acuerdo a las solicitudes hechas por miembros de la comunidad educativa de varias instituciones, pues hemos podido comprobar que realmente no todas están en condiciones. Nosotros estamos haciéndole un llamado, presentándole a las diferentes administraciones los videos, fotos, las evidencias que realmente muestran que muchas instituciones todavía no están aptas para la presencialidad. Por eso estamos solicitando audiencias, no para echar la gente a la calle, no para hacer paro, sino para que cada una de las administraciones se comprometa. En este momento escuchábamos a los maestros del Atlántico. Vamos en otro punto del país, en el sur. Está con nosotros el departamento de Nariño. Solicitan más recursos para la educación pública a través de los sistemas de participación. En este momento el maestro Luis Aus, presidente de Simana. El problema más complejo que existe en la región, y yo diría en el país, es el tema de la financiación de la educación pública, que afecta notablemente a las regiones. Es urgente y necesaria la reforma al Sistema General de Participaciones para cerrar definitivamente las brechas que existen en educación. En ese sentido, el consenso de una reforma al Sistema General de Participaciones está pendiente con el gobierno, pero paralelamente el Comité Ejecutivo o las filiales tenemos que trabajar fuertemente otra estrategia, y la estrategia es la política. Justamente para poder hacer este tipo de reformas necesitamos cambiar el Congreso de la República y tener un gobierno alternativo. Estimados oyentes, 7:59 de la mañana, en este momento vamos con los educadores del Tolima. El maestro William Polo nos habla de la falta en este momento de los avances en la infraestructura. ¿Qué viene sucediendo en las instituciones educativas? ¿Cuál es la causa de la deserción escolar en la región de Ibagué y en los demás municipios? Hay varios retos para este año. Uno de ellos en el municipio de Ibagué es el tema de 15 sedes que están demolidas en sus sedes principales, y pues esto ha generado un problema frente a la deserción estudiantil, que decide desde los padres de familia migrar a las sedes que están ofreciendo presencialidad. En ese sentido, pues se afecta la planta docente de los colegios de donde salen los estudiantes, y donde llegan los estudiantes se comienza a generar el problema de hacinamiento, un tema que no ha planificado la administración municipal y que sabemos va a generar un impacto negativo en los dos sentidos. En eso pues es un tema que nos va a tener durante casi todo el año, porque pues generalmente estas obras uno sabe cuándo comienza, pero difícilmente sabe cuándo terminan. Hay cronogramas de obra que estaban calculados para 7 meses, pero ya vamos en 3 años y medio y todavía no se vislumbra una terminación, avances de obra del 50, del 70, del 15%, lo que hace muy difícil el tema. 2, el tema de salud, allá la prestación del servicio sigue bastante precaria. Reactivamos el tema de cita prioritaria, incluyendo los sábados, los domingos y los festivos de 7 a 7, pero la atención sigue siendo muy complicada. El tema, pues, digamos, histórico de citas con especialistas y temas de medicamentos de alto costo y demás, pues, muy complejo, un represamiento de 2-3 meses y alguna cirugía ya con
con semestres o inclusive con años que pues no se le cumple al afiliado o al beneficiario. Entonces estamos fuertes en ese tema, a ver si participamos en la construcción de una propuesta regional para llevarla al tema nacional, en lo que tiene que ver con lo que se ha definido por FECODE, que ya en abril tendremos que estar generando una propuesta mucho más consolidada a partir de lo que se haga en las regiones. 8:02 de la mañana, gracias por estar con nosotros. En este momento seguimos en este recorrido por los diferentes medios de comunicación. Nuestra periodista Paula Largo en este momento nos habla qué sucede en el departamento de Sucre, que no hay transporte escolar. Claro que sí, Freddy, pues en Sucre esta semana se evidenciaron casos en que los varios estudiantes de los municipios Cincia y El Roble caminan un amplio recorrido para llegar a sus colegios con el retorno a la presencialidad. Pues se han presentado denuncias tanto de padres como de habitantes, quienes piden ayuda al alcalde para que solucionen al respecto del transporte de los estudiantes. Es así como los niños llegan tan cansados luego de su jornada que no quieren hacer tareas. En medio del desespero solicitan un carro que haga el recorrido para así mejorar la calidad de vida y el rendimiento académico de los estudiantes. Asimismo, la mejoría en el estado de instituciones que no tienen óptimas condiciones. Gracias por la información, Paula. Vamos en este momento con Diego Escobar, que nos tiene datos también de lo que viene sucediendo en los colegios. ¿Cuál es la información del servicio público en este momento? Hay alcantarillado y la problemática es con el agua, que es un tema de recurso importante porque estamos en plena pandemia y los niños no tienen cómo lavarse las manos. Diego. Así es, Freddy, la carencia de agua potable en el Centro Educativo Distrital La Hermosa, Curvalito, ubicado en la vereda del Curval, corregimiento de Banda, afecta el regreso a clase de manera presencial, ya que son servicios, como usted mencionaba, públicos indispensables para la higiene en las aulas y como medida ante el COVID-19. Por todo esto, los docentes se han visto en la penosa tarea de dictar solamente 2 horas diarias en la institución. Seguimos en otras informaciones a las 8:03 de la mañana. Carlos Sánchez, en este momento, no hay regreso a las clases en algunas regiones, los retrasos porque no hay transporte escolar, Carlos. Freddy, el regreso a clases de los niños del Quibá Alta se ha visto afectado por la ausencia de rutas escolares. Las mamás de los estudiantes de esta institución distrital ubicada en Ciudad Bolívar denuncian que aunque se han habilitado las clases presenciales, el 70% de los niños no han podido asistir a las aulas debido a la falta de transporte escolar. En cuanto al caso de la institución Quibá Alta, el subsecretario de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación, Carlos Reverón, menciona, abro comillas, desafortunadamente tuvimos una contingencia con el operador inicialmente seleccionado a través de Colombia Compra para la atención de rutas en este colegio. Ya hemos hecho acuerdos con la respectiva interventoría del programa y otro transportador para realizar la atención de las rutas en este colegio. Durante los últimos días se han llevado a cabo varias reuniones para darle solución al tema. 8:05 de la mañana, estamos en Colmundo, la radio que te acerca, originando esta señal desde la ciudad de Bogotá en el espacio de los maestros colombianos. Seguimos con Lauren Morales, nuestra periodista que en este momento nos habla qué sucede con la Corte Constitucional que ordena evaluar el impacto de la pandemia en el sector educativo. Así es, Freddy, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación hacer un diagnóstico para evaluar el impacto que ha dejado la pandemia en la educación. E igualmente dispuso que construya una política pública para evitar que, por efectos de pandemia u otro tipo de calamidad, la educación se vea perjudicada. El pronunciamiento fue hecho al estudiar 3 tutelas en las cuales los padres de familia de varios estudiantes reclamaron al Ministerio de Educación por los obstáculos que presentaron sus hijos en el acceso a la educación virtual en sus colegios, por lo cual se vio afectado su rendimiento escolar. Sin embargo, la Corte Constitucional señala que ya no tiene caso estudiar de fondo la situación porque a los menores ya se les solucionó el problema. No obstante, el alto tribunal evidenció que los niños resultaron afectados por falencias en la educación en la pandemia. Gracias por la información, Lauren. En este momento seguimos en el recorrido por los diferentes medios de comunicación, el abandono de las instituciones educativas en la región de Cartagena. Freddy, el mal estado de las instalaciones del colegio Las Lomas en Cartagena tienen a los estudiantes y a su comunidad entera en velo.
La institución ha sido objeto de críticas por parte de padres de familia que, lejos de estar conformes con la infraestructura del recinto, resaltan el abandono que ha sufrido esta sede de hace más de 3 años, fecha en la que la institución educativa fue intervenida por última vez. La comunidad solicita la ayuda del distrito, pues a los niños que estudian en la sede de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario no les ha sido posible asistir a causa del mal estado de los baños. Al respecto, la Secretaría de Educación del distrito informó que a dicha sede se le realizó un giro para arreglos generales por un valor de 19.494.000 pesos. Freddy Cortés, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Lomas, expresó que no se veía reflejada la inversión, pues las tuberías de este colegio son demasiado antiguas, tienen más de 30 años. Además, agregó, y abro comillas, aquí solo se ha visto jornadas para pintar las paredes, pero no de un mantenimiento profundo. Los baños son un desastre. No es justo que nuestros niños se eduquen en esas condiciones que no son aptas. 8 o 7 minutos de la mañana, invitamos a nuestros oyentes, a la gente que nos sigue, que se conecta con el espacio del Magisterio Colombiano, a que nos saluden, a que compartan los videos a través de las redes sociales, escríbanos su mensaje, la denuncia en este momento a través de las redes, puede escribir cuál es la problemática en la institución educativa y nosotros lo mencionamos, como en este momento lo vamos a hacer con Paula Largo. Así es, gracias por escucharnos y también por estarnos viendo en las redes sociales. Petronila nos cuenta que desde Inmetama, Malagana, los techos están en el suelo y no han cumplido con los arreglos que están en el contrato, que las instituciones están peor que antes. Un saludo fraternal para Jorge Ariel, que nos envía un saludo combativo y de unidad, también para Pedro Nova, que saluda al programa Radial FECODE y todo el Magisterio Colombiano. Y Héctor Rangel, en Casanare todavía no inicia el transporte escolar ni el PAE. Gracias, Paula. Conectados, escríbanos en las redes sociales, 8 minutos de la mañana. En este momento vamos a hablar con Jorge Correa, que nos acompaña porque está conectado también con lo que viene sucediendo en las dificultades en la región. En este momento, ¿qué viene aconteciendo con la falta de infraestructura en la región? ¿Cuál es la problemática? Jorge Correa. Bueno, Risaralda, de cara al inicio de clases 2022, hay que aclarar que tiene 3 entes territoriales, Dos Quebradas, Pereira y el departamento. El departamento de Pereira arrancó clases acorde al calendario escolar. Dos Quebradas sí retrasó en 2 semanas el inicio del calendario por el tema de infraestructura educativa. Están terminando de hacer unos arreglos a las sedes y era imposible que los niños estuvieran haciendo presencia mientras estaban haciendo esos arreglos. Estamos haciendo un seguimiento precisamente a eso, si se terminaron de hacer los arreglos, si no, pues, qué fue lo que pasó. Por lo demás, pues bueno, la problemática en Risaralda no es muy diferente a la de los demás departamentos. Tenemos entonces problemas con infraestructura, un problema de infraestructura muy grave, una deuda histórica de los gobiernos de turno con la educación y con la infraestructura, y que si nos vamos al sector rural, pues se ahonda muchísimo más. Ahora estamos viviendo entonces también la amenaza de liberación de docentes, y no solo la amenaza, está siendo un hecho que ya hay rectores liberando maestros cuando apenas estamos iniciando clases y cuando los plazos para hacer revisiones de planta pues no están todavía, la fecha del CIMAD es en marzo, entonces no entendemos cómo están haciendo liberación de docentes ahora. El tema del programa de alimentación escolar no está cubriendo el 100% de la población y exigimos que la alimentación llegue a todos los niños. 8 o 10 minutos de la mañana, gracias por seguir con nosotros. En el departamento de Norte de Santander, los maestros afiliados a SINOR se refieren a las acciones legales que en este momento adelantan en el departamento. En la frontera colombo-venezolana, los maestros se refieren a los problemas de la infraestructura. Nosotros, las mismas problemáticas que vienen presentando en las diferentes regiones. Bajo una tutela, bajo una orden de un juez, tiene la Secretaría de Educación de Cúcuta intervenir inversiones, adecuaciones a 14 instituciones de Cúcuta. No lo realizaron. Lo mismo en el departamento, se destruyó, se iba a hacer una escuela nueva en el municipio de Tibú y no pasaron 2020, 2021 y no se realizaron. Y tenemos la problemática de la planta de personal docente. Esto está arraigado porque no se llenan los cupos faltantes de los maestros, la matrícula se incrementó, como ustedes lo conocen, somos un departamento de frontera donde recibimos estudiantes venezolanos, casi la matrícula se sube por 10.000 estudiantes por ente territorial, tanto en Cúcuta como en el norte de Santander, pero lamentablemente estamos atendiendo a los niños
con los mismos docentes de los años anteriores. Las renuncias que se presentaron no llenan esas vacantes, lamentablemente los muertos docentes tampoco llenan esas vacantes y tenemos esos vacíos en todas las escuelas e instituciones educativas. 8:11 minutos de la mañana, seguimos en este recorrido por las diferentes filiales del Magisterio Colombiano. Estamos hablando con los docentes de Cundinamarca. José Ángel Santamaría nos acompaña para hablarnos sobre las problemáticas de infraestructura en el sector educativo. Bueno, hay 4 aspectos, con la pregunta de salud, 4 aspectos fundamentales que decirle a todos ustedes, al magisterio del país, a los que nos escuchan. La primera, un problema bien grave que tenemos y que se pudo reflejar más en la pandemia, que es un tema de infraestructura y dotación de las instituciones educativas para cerrar las brechas en el término, por ejemplo, de internet, el término de conectividad. Ese es un tema gravísimo que tenemos en el departamento, ya que Cundinamarca regionalmente es muy urbano, muy rural. La segunda que tenemos es un tema de reconocimiento a los aspectos que tienen que ver con el tema de fortalecimiento de la calidad educativa. ¿Por qué? Porque no quiere interrelacionar el departamento de Cundinamarca en temas de pedagogía. Pareciera ser que no nos entienden que las organizaciones sindicales sí tenemos propuestas pedagógicas a avanzar en proyectos como la Escuela Territorio de Paz, como el tema del territorio, el tema ambiental. La tercera tiene que ver con el tema del acoso laboral. Hay un tema muy fregado de muchos rectores con procesos de acoso laboral que crean incertidumbre, miedo, terror en muchos maestros que se han enfermado. 8:13 minutos de la mañana, en este momento vamos a pronunciarnos sobre una noticia que se registra en la ciudad de Barranquilla. Las problemáticas con el transporte en este momento afectan también el sector educativo. Paula. Pues Freddy, esta semana se ha puesto en discusión el transporte público en Barranquilla al evidenciarse un incremento en el uso de este servicio con el retorno a la presencialidad de decenas de estudiantes. Es una problemática tanto de estudiantes de colegios como de universidades. Diferentes testimonios de estudiantes han respaldado al respecto, pues cuentan que las vías están congestionadas constantemente y la cantidad de buses dispuestos no son suficientes. Es así como piden solución a esta problemática que se veía venir con la reactivación. Sin embargo, las autoridades aseguran estar garantizando el servicio en sus jornadas, afirmando que hay más de 3.000 buses operando tanto en la jornada de día como de noche. Gracias por la información, Paula. Vamos en este momento con Pedro Herrera, que nos acompaña desde la ciudad de Cartagena. Los maestros nos invitan a estar atentos de las jornadas de movilización debido a la mala prestación del servicio médico asistencial. Recordemos que la Central Unitaria de Trabajadores está convocando desde el Comité de Paro Nacional a movilización para el próximo 3 de marzo. Esta es la información con Pedro Herrera en Cartagena. Indiscutiblemente ese plan de trabajo se suma a la agenda de movilización nacional de lo que votó la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores el 3 y el 4 de febrero, la anterior semana. FECODE adopta esa junta, esa agenda de movilización y esta caracterización, pero también colocamos de presente algunos temas fundamentales del magisterio. El problema de la salud del magisterio y la prestación de los servicios médicos. Esta junta aprueba un gran paro nacional de 24 horas por la defensa de la salud de régimen especial y en particular la exigencia de una prestación del servicio médico, pero diciéndole al Ministerio de Educación, al Gobierno Nacional, al Consejo Directivo del Frondo, los 3 representantes del Gobierno, que el Magisterio estará atento en el proceso de discusión de los términos de referencia para el nuevo contrato que se aspira a licitar y entregar a los nuevos proponentes. Estaremos atentos para defender el régimen de salud nuestro del magisterio de manera especial, pero también para exigir la prestación del servicio médico. 8:15 minutos de la mañana en el departamento de Caldas. Los educadores nos acompañan para hablarnos sobre la persecución a los maestros que están afiliados a organizaciones sindicales, en este caso Educal. ¿Qué viene sucediendo en la ciudad de Manizales? El maestro Darío López, presidente de Educal. Primero es el tema de la liberación por parte de los rectores en una clara persecución a los que ejercen la actividad de ser líderes sindicales, son entregados y liberados para que sean trasladados a otro sitio, con el argumento de que no les gusta trabajar con sindicalistas.
Eso lo tenemos que entender bajo la óptica de la persecución que se viene haciendo por parte de los partidos políticos en contra de la Federación Colombiana. Y segundo es un tema que es preocupante y es el cierre de instituciones educativas, instituciones que vienen siendo fusionadas con el argumento de que no tienen el número necesario de estudiantes. Entonces es una política de arrasamiento de la planta docente y lógicamente con las concebidas consecuencias hacia la comunidad educativa que tiene que desplazar a sus hijos a otros sitios muy distantes por el hecho de las fusiones. En este momento seguimos en el recorrido por las diferentes regiones del país. Vamos a la Puerta al Llano. Está conectado con nosotros el maestro John Diego Giraldo. En la ciudad de Villavicencio nos comentan cuáles son los problemas en el tema de inseguridad, las amenazas a los maestros en el departamento del Meta. Allí en el departamento tenemos unas dificultades muy grandes. Bueno, uno es el movimiento de docentes de manera inconsulta. Dos, es el tema de derechos humanos. Con el concurso del posconflicto se nos ha venido presentando dificultades con algunos docentes que pasaron este concurso, que llegan a las regiones. En esta época vienen teniendo algunas dificultades de amenaza, donde no los dejan trabajar o porque tienen algún familiar que es militar, alguna situación de estas. Entonces estos docentes, la Secretaría de Educación los está reubicando en sitios donde realmente no les resuelve la situación. Eso nos tiene muy preocupados porque pues, en este país donde nadie garantiza la vida ni la integridad física de ninguna persona, en especial de los maestros que están solos por allá en estos territorios, que es la única presencia del Estado, pues nosotros estamos haciendo un llamado desde FECODE para que el Ministerio de Educación le pare bolas y pueda con los secretarios de Educación empezar a trabajar este tema. Estimados oyentes, seguimos en este recorrido. Vamos con Turis Martínez en el departamento de Chocó. Nos vienen hablando de las amenazas, de las extorsiones que viven los educadores en la región. Yo creo que el problema más serio que tenemos nosotros ahora como docentes son las extorsiones. La verdad es que estamos muy preocupados porque a los maestros les vienen metiendo cartas en donde les deciden cuantiosas sumas de dinero, y cuando no se hacen las peticiones de estas bandas criminales, entonces las casas de los maestros son baleadas. Pero lo más preocupante aún es que la Unidad Nacional de Protección le viene dando riesgo ordinario a estos maestros. De hecho, tenemos una franja de maestros que han tenido que salir desplazados del departamento de Chocó. 8:19 minutos de la mañana. En ese momento Francisco Rojas desde la ciudad de Arauca nos habla como magisterio, preocupados por la falta de transporte escolar en la región. Francisco Rojas nos está invitando también a la jornada de movilización. La situación en Arauca, la de orden público, sigue calamitosa. Eso, mejor dicho, el punto 1A. Pero también tenemos problemas a nivel de la educación. Allá no hay transporte escolar. La reducción del PAE, o sea, la alimentación también de los estudiantes, es terrible. La inseguridad para movilizaciones en las zonas rurales es terrible también, no solamente para los maestros, sino para los estudiantes y los padres de familia. 8:20 minutos de la mañana. En este momento con nosotros nuestro periodista Diego Escobar nos habla sobre lo que viene sucediendo con las investigaciones en los problemas del PAE, Plan de Alimentación Escolar. En esta oportunidad, ¿qué pasa en las regiones, en especial en Cartagena? Frey, en su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación cuestionó al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, por no dar inicio a la prestación de servicio de alimentación y transporte escolar de 2022, tras el regreso de clases presenciales de más de 50.000 estudiantes. En una visita de campo realizada el pasado 7 de febrero, funcionarios del órgano de control corroboraron que no se inició a ambos programas en los diferentes planteles educativos de Riohacha. Gracias por la información, Diego. 8:20 de la mañana. En este momento, Ubaldo Corrales, desde el departamento de Sucre, nos habla sobre las problemáticas de la presencialidad. Las aulas no tienen condiciones de infraestructura y tampoco hay bioseguridad. Ubaldo Corrales. Lo más preocupante es la presencialidad en los establecimientos educativos porque no ofrecen las condiciones de bioseguridad. Le hemos exigido a los mandatarios locales que adecuaran los establecimientos educativos. Sucre y Sincelejo hoy cuentan con una infraestructura de más de 40 o 50 años que no se le hace inversión, no se le hace adecuación, y de allí la problemática que se presenta, hacinamiento en las aulas,
y bueno, accidentes que se han presentado porque no se le hace mantenimiento a los equipos y enseres de los establecimientos educativos. 8:21 en representación de los educadores del departamento de Caquetá. En este momento nos acompaña el maestro Abraham Medina, presidente de AICA. Está en la ciudad de Florencia y tiene preocupación con las amenazas a los educadores. Bueno, nosotros en estos momentos se puede decir que tenemos dos problemas. Uno es el tema de los amenazados a raíz del proceso de concurso de zonas especiales. Hubo una cantidad de gente diferente al departamento del Caquetá que ganó el concurso. Se ubicaron en las zonas rurales del departamento y hay un municipio que se llama Cartagena del Chairá, en donde fueron amenazados 20 docentes por insurgencia, disidencias específicamente, con el argumento que no eran de la zona y que debían abandonar el territorio. 8:22 de la mañana, en este momento vamos al departamento de Magdalena. María Ceballos, la presidenta de EDUMAC, nos acompaña para hablarnos sobre las denuncias de falta de presupuesto para poder afrontar la situación del COVID-19 en la región. Hoy el Magdalena tiene tres problemáticas muy álgidas. Primero, la presencialidad en medio de la precariedad. Estamos exigiendo condiciones, no solamente es con el uso de tapabocas, todos sabemos que no hay presupuesto para el 2022 para los elementos de seguridad y los niños regresaron después de 2 años con la misma situación de decadencia y precariedad al interior de las escuelas, sin agua potable, sin infraestructura, sin un plan de alimentación escolar. Recordemos todos los tropiezos que ha tenido el departamento de Magdalena, primero cuando estábamos pidiendo los recursos de regalías para poder garantizar eso y fue prácticamente por el OCAC rechazado. En este momento, 8:23 de la mañana, en el departamento de Guainía, la maestra Jackie Hernández nos entrega un reporte de la mala prestación del servicio médico asistencial. En estos momentos tenemos problemas en la prestación de salud, de la remisión de los profesores a la ciudad de Bogotá a recibir la atención de tercer nivel en salud. También tenemos el problema del traslado de los pacientes, de los docentes y sus familias al municipio de Inírida. No están reconociendo el pago de estos traslados. Tenemos también problemas en este momento de la enfermedad de la pandemia que nos acecha a todos y que en este momento no tenemos un seguimiento de esta enfermedad. Tenemos también algunos problemas en recursos porque el ministerio no está enviando los recursos para estos municipios y departamento en general. Por eso el departamento del Guainía, en cabeza de su secretaría, no puede suplir muchas de las necesidades que tiene el magisterio del Guainía. 8:24 de la mañana, vamos en este momento con Carlos Alberto López en el departamento de Amazonas. Nos acompaña para hablarnos sobre lo que viene sucediendo con los educadores, las denuncias de falta de infraestructura en la región, en las instituciones educativas. En particular en el departamento de Amazonas, el sector educativo, hay un problema de infraestructura totalmente preocupante, porque hemos comenzado la presencialidad en escenarios que no ofrecen las garantías necesarias o las mínimas para la población estudiantil, para los docentes y de igual manera para los administrativos. Un descuido total del gobierno departamental y nacional en este sentido de infraestructura. Otra problemática que tenemos es la situación de las faltas de garantías para que los líderes sindicales, como los dirigentes de estudio en este sentido, tengamos la posibilidad de desarrollar nuestro trabajo sin ningún contratiempo. 8:25 de la mañana, en este momento en el departamento de San Andrés y Providencia. Nos acompaña Hernando Tobar, que presenta un balance de las dificultades del hacinamiento escolar en las instituciones educativas. Con relación a las necesidades, tenemos una problemática de la aglomeración que hay en los diferentes establecimientos educativos con relación a la presencialidad. La presencialidad está siendo mella en lo que es específicamente la aglomeración de estudiantes por salones. Hay salones de instituciones educativas donde pasan 50-55 estudiantes por salón y hace falta maestros, docentes, que realmente lo que nos dice tanto el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación como lineamiento del Ministerio es que hay que fusionar salones y contar con los recursos humanos, con los docentes que existen, porque no va a haber nombramiento de maestros. Eso
Estimados oyentes, estamos haciendo el cierre de nuestros saludos. Vamos con Paula Largo, que nos tiene información de quienes están participando. Gracias por estar conectados hasta la final de esta emisión. Un saludo para Miguel Ángel Orejuela, quien nos saluda desde Tuluá Valle, con una afirmación de que los colegios no tienen suficiente espacio para los niños, están muy aglomerados. También un saludo para Carlos Alberto, en sintonía desde Líbano, Tolima. Para Jorge Ariel, desde Santa Rosa de Cabal, un saludo al programa radial de FECODE, muchas gracias. Y un saludo para Ernesto Cañas. En este momento 8:26 vamos con William Orozco, que nos acompaña como directivos docentes del país, los rectores, los coordinadores, la gente que se conecta porque hay denuncias de la estigmatización que viven los educadores en el país. El presidente de USDE, el maestro William Orozco. Un saludo cordial a toda tu audiencia. USDE, que es el sindicato de directivos docentes en el país, pues realmente estamos bastante preocupados por las estigmatizaciones que precisamente viene haciendo el partido de gobierno, el gobierno nacional, al magisterio colombiano. En este momento pues tenemos el caso de unos docentes amenazados, de un coordinador amenazado en una institución acá en Bogotá, y pues son situaciones altamente preocupantes, puesto que difícilmente podemos ejercer nuestra hermosa labor de educar, de formar a nuestros niños, jóvenes y adolescentes por el temor ante esas amenazas y que obedecen especialmente a la estigmatización que se nos está haciendo como gremio. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.